Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Hoy estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario, y como no vamos a pedirle a ella que nos hable de este gran regalo que nos ha dejado, ella que es el Santo Rosario, y vamos a hablar un poquito de él. Y vamos a hacer una oración especialmente dedicada a nuestra Madre, y la oración dice así: Oh Madre Clementísima, Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores, medicina, y por los justos, aumento de gracia. Amén. Pues como he dicho, bienvenidos en este día, un día más ya muy cerquita ya del final del mes de octubre, pero a mí me gustaría este mes hablar, pues seguir hablando sobre este gran regalo que nos ha traído la Virgen María, que es el mes del Rosario. Seguro que muchos de ustedes desde el principio del mes, habrán dicho, pues mira, yo voy a hacer un propósito en este mes de Rosario de que no pase ni un día en rezar este santo misterio, este Santo Rosario, rezar el Rosario, y ya lo celebramos su día, el día 7 de octubre, el Día de la Virgen del Rosario, y todo el mes dedicado para este gozo. Rezar a solas, o en pareja, o rezar en familia. Hay familias que me dicen, mira, vamos a rezar el rosario en familia, y desde que lo hacemos, pues mira, pues tenemos un momento de encuentro también entre todos nosotros y con el Señor, como no, por mediación de la Virgen. Pero rezarlo todo el mes de octubre y seguirlo es una cosa maravillosa. Por eso yo les animo, si incluso ustedes en estos poquitos días que les quedan del mes de octubre no lo han rezado, que aprovechen todo este mes de octubre para cada día rezarlo. Porque el rosario es una oración muy sencilla que se centra en Jesucristo y en sus misterios, que va contemplándolos desde el corazón de la Virgen, desgranando 10 Ave Marías por cada misterio que se contempla, y concluye con el Gloria a Dios. Tiene un carácter contemplativo, repetitivo, que da paz al alma. Es como la oración de Jesús en Oriente, repetida miles de veces. El rosario en Occidente es la repetición sin término del Ave María para entrar con ella en cada misterio de Cristo que se contempla. ¿Cuántas personas y cuántas veces uno no sabe cómo orar, qué meditar, cómo dirigirse a Dios, de quien se siente una fuerte necesidad? Mi experiencia y la de tantas personas es que el rezo del rosario alimenta estos momentos y nos trae de manera sencilla al corazón pensamientos y sentimientos religiosos que compartimos con María, nuestra Madre. Es como si ella, Madre nuestra, nos fuera enseñando a rezar. Como si una madre con su hijo pequeño, para enseñarle a hablar, pues así lo hace la Virgen María con nosotros, con el rosario. Es como si la Virgen María nos enseñara cada día. Ya lo saben que fue Santo Domingo, fundador de la Orden Dominica, el que difundió esta práctica devocional que tanto contenido catequético tiene. Y una vez que se popularizó en muchos lugares, el rosario es difundido como de los grandes actos de devoción. Cuando la Virgen se apareció en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, etc., invita siempre a rezar el rosario.
que nos acerca a Jesús. Los videntes de muchas de estas apariciones aprenden a rezar el rosario y ya no lo dejan. Es como el instrumento que alimenta y expresa esa fe sencilla. El rosario es la oración de los pobres y sencillos, como dijo el Papa ya Juan Pablo II, es el evangelio de los pobres. Es la oración de muchedumbres y de soledad. Se puede rezar cuando hay muchísimas personas o cuando estamos solos. Es una oración asequible a todos, es una oración sencilla y entona el alma cada vez que se reza. Sirve para mantener el corazón atento al Señor. Sirve para una oración comunitaria, para la meditación, para la oración contemplativa. Los misterios de gozo nos ponen ante la alegría de la Navidad y de su entorno, porque la venida del Señor en la carne que ha traído la alegría al mundo entero. Los luminosos recorren la vida pública de Jesús desde el bautismo hasta la institución de la Eucaristía. Los misterios dolorosos nos recuerdan el drama de la pasión y de la cruz. Y los misterios gloriosos nos presentan la gloria de la resurrección y su fruto en María. Hay iniciativas diversas en torno al rosario. Hay muchas iniciativas que ustedes conocerán y habrán participado. Cadenas de oración, grupos de rosario, retransmisión del rezo de rosario, ya lo hace Radio María y lo hacen de distintas cadenas en internet o por televisión. Vigilias de oración. Cuando una vez he visitado alguna vez las comunidades del cenáculo, estas comunidades que se dedican a reinsertar a aquellos que tienen adicciones, no solamente a las drogas, sino todo tipo de adicciones, pues yo me di cuenta y constaté que era el rosario el motor de aquella comunidad. Cuando uno de los visitantes preguntó, de los que estaban allí, porque nos reciben en un lugar y te dan el testimonio, y preguntó uno de los que vinieron, dice, ¿cuál es el método terapéutico que empleaban? Pues un joven residente respondió espontáneamente, a base de rosarios. Y así lo dijo, a base de rosarios, y es verdad que llama muchísimo la atención. Ellos se levantan a medianoche para rezar el rosario, especialmente los sábados para pedir por los que emplean mal su tiempo de diversión. Y por ese cauce y el calor del amor cristiano de esa comunidad, de la oración y de ese trabajo, porque ellos también trabajan y se desconectan de todo, se han recuperado docenas y docenas de vidas, muchísimas personas rotas y muchas vidas perdidas. Conozco muchos jóvenes que se han iniciado pronto en el rezo del rosario y les sirven de sustento. Los jóvenes también rezan el rosario. Y es alimento para su vida cristiana. Conozco muchas personas mayores cuyo consuelo más hondo es el rezo del rosario, incluso varias veces al día, porque a veces, hoy es el cuarto rosario que me rezo, y yo a veces me da como una cosa decir, madre mía, pues si yo que todavía no he rezado el mío. Y veo como muchas personas rezan el rosario y sienten una compañía tan grande al rezarlo. Me decía una persona mayor al visitarla en su casa, me decía, es que yo rezando el rosario encuentro un gran consuelo, y ella no salía de su casa. Nos ocurre muchísimo a los sacerdotes. Pues el mes de octubre, el mes del rosario, vamos a terminar siguiendo con esta oración tan bonita y que esa práctica la guardemos durante este tiempo y que la sigamos manteniendo durante todo nuestro día, como nos lo pide muchas veces la Virgen María. Nos lo ha pedido muchas veces que lo recemos así, por la Iglesia, por las tantas necesidades, por las vocaciones, por la paz en el mundo, incluso por dar gracias. Te doy gracias, Señor, por esto que ha ocurrido y por esto que me ha sucedido. Y es muy bonito ver cómo todo el mundo reza el rosario. No sé si conocen ustedes la historia del rosario, porque la historia del rosario ya desde la antigüedad, los romanos, los griegos, solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esa tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con unas ropas muy vistosas y con sus cabezas adornadas con una corona de rosas,
símbolo de la alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Y por la noche los cristianos recogían sus coronas cuando después de haber sido sacrificadas y martirizadas, y cada rosa rezaban una oración o un salmo por el eterno descanso de esas almas mártires. La Iglesia recomendó entonces rezar el rosario, el cual consistía en recitar 150 salmos de David, que era consideraba una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaban. Sin embargo, esta recomendación solo lo seguían las personas cultas, las letradas, pero la mayoría de los cristianos no lo podían hacer. Por eso la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por las 150 Ave Marías, dividida en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó Salterio de la Virgen. Y como ya he dicho al inicio, ya en el siglo XII, fue Santo Domingo quien sufrió mucho al ver por la gravedad de los pecados de la gente que estaba impidiendo la conversión, la conversión de los albigenses, decidió que iría al bosque a rezar. Y estuvo en oración 3 días y 3 noches, haciendo penitencia y hasta perder el sentido incluso. Y en ese momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir las almas duras no era la flagelación, sino era el rezo de su salterio. Y Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la Catedral de Toulouse, sonando las campanas, y la gente se reunió para escucharlo. Y cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y vientos muy fuertes que hizo que la gente se asustara. Y todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba 3 veces la mano hacia el cielo. Y Santo Domingo empezó a rezar el Salterio de la Virgen y la tormenta se terminó. Y en otra ocasión Santo Domingo daba a dar gracias en el sermón en la iglesia de Notre Dame en París con motivo de la fiesta de San Juan, y antes de hacerlo rezó el rosario y la Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara, y le entregó un libro con imágenes en el cual lo explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Ave Marías, porque le recomendaba 150 veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador. Y Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción del rosario, y la gente comenzó a rezarlo con gran devoción y a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Cuando murió en el 1221, después de una vida que le dedicó a predicar y a hacer popular el rosario entre las gentes y entre todas las clases sociales, para el sufragio de las almas del purgatorio, para el triunfo sobre el mal y para la prosperidad de la Santa Iglesia. Por eso el Santo Rosario mantuvo un fervor por cientos de años desde la muerte de Santo Domingo, pero a veces empezó un poquito a olvidarse también, y empezó a ser olvidado. Y fue, quizás en Europa también vino una epidemia, la muerte, que le llamaba la muerte negra, y en la que muchas personas entonces pues se pusieron a rezar y recordaron aquello que había dejado Santo Domingo. Y el padre Alan comenzó la labor de la propagación por los dominicos. Y a partir de entonces esa devoción se extendió por toda la Iglesia. Pues hemos hablado del rosario, de la importancia de cómo surgió. Vamos a escuchar una oración, una canción muy bonita de María, y vamos a pedir que ella nos ayude cada día a no dejar de nuestra mano ese rosario, a rezarlo cada día. Venga, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, a Dios.
hagamos su voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús el Señor. Pues ya saben también que uno de los grandes impulsores también fue en la batalla de Lepanto, ya saben, con la Virgen del Rosario, cuando la batalla contra los turcos, como el Papa pidió oraciones y pidió esa fiesta. Desde entonces, pues el Papa, pues Gregorio XIII creo que fue la que hizo que se instituyera esa fiesta del Rosario. Y a lo largo de toda la historia ha habido muchísimos milagros que ha habido con el Rosario. Yo recuerdo incluso desde los pastorcitos de Fátima, como ellos, la Virgen les dio ese Rosario, como ellos lo rezaban y pedían muchísimo. Incluso como las letanías del Rosario fueron añadidas, las letanías lauretanas. Y aunque no se lo crean ustedes, hay mucha gente que no sabe rezar el Rosario. Mucha gente que no sabe el Rosario, no sabe rezarlo. Y me viene, yo no sé cómo se reza, padre. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Entonces yo le explico, le doy el rosario. Y la verdad que lo primero que se trata es de saludar, de persinarnos, nos persinamos, nos ponemos en la presencia del Señor y de la Virgen, enunciamos el misterio, rezamos los misterios, vamos desgranando las Ave Marías y al final terminamos con el Gloria. Y de alguna manera, conforme vamos rezando, como bien lo dijo el Papa en los rosarios, en la carta del Papa Juan Pablo II sobre la Rosario Virgenis, pues nos dijo que es como conforme vamos meditando, no tenemos que pararnos en cada Ave María. Si nosotros vamos rezando, incluso podemos ir meditando ese pequeño misterio que hemos dicho al principio, la encarnación, el anuncio, todo esto pues lo vamos a ir meditando poquito a poco y eso consiste en la Ave María. Yo me gustaría pues traer a colación pues muchos milagros que han ocurrido con el Rosario. Yo les recuerdo hoy les he hablado de la herejía que en aquel tiempo vivía en Francia con los albigenses, cómo ellos convencieron a muchos cristianos que se suicidaran para poder liberarse de sus cuerpos. Era una herejía. Y claro, Santo Domingo sufría, y cómo, gracias el honor que fue de aplastar a esa herejía rezando especialmente contra el Rosario y hablando de que no era normal, no era de Dios que la gente se suicidara para liberarse del cuerpo, que pues bueno. Por supuesto sabemos que está dañado por el pecado nuestro cuerpo, por el pecado original, pero el cuerpo es bueno, nos lo ha dado Dios y es una herejía que contribuyó muchísimo, hizo un gran milagro el Rosario en aquel tiempo. O también, por ejemplo, ese milagro del Sol de Fátima que se celebra cada 13 de octubre, cuando ese milagro, después de tantas personas que había reunidas, cuando ya ella dijo que yo soy la Virgen del Rosario, se lo dijo a los pastorcitos de Fátima y pidió que rezaran el Rosario todos los días por la paz y para que terminara la guerra, y se identificó como Nuestra Señora del Rosario. Sostenía el rosario radiante en sus manos y entonces el 13 de octubre Santísima Virgen prometió a Lucía que realizaría un gran milagro y alrededor de esas 70.000 personas que había reunidas presenciaron ese gran milagro del sol, como el sol se movió y muchas personas se curaron de muchas enfermedades y vieron cómo hubo muchas conversiones del corazón. O que les voy a decir de aquel rey que era del rey que era un rey de Galicia, rey de León y de Galicia, cuando constataban y se sintió que estaba cerca para arrojar el alma al infierno, y cómo la Santísima Virgen intercedió y se centró en rezar especialmente a nuestra Madre por mediación del Rosario. O cómo le voy a decir, por ejemplo, hay un milagro muy bonito que fue el que ocurrió en Hiroshima, en Hiroshima cuando cayó la bomba. Había 8 sacerdotes jesuitas que vivían en esa casa parroquial, más o menos a una milla de donde se lanzó
lanzó la bomba y fue el único que quedó. Después todo fue arrasado y la única casa que permaneció en pie, y a los 8 misioneros sobrevivieron milagrosamente. Además, ninguno de los 8 sufrieron que sufrieran exposición a la radiación. Y los años posteriores a la explosión fueron examinados muchas veces y vivieron muchos años después. Y cuando los sacerdotes fueron entrevistados, dijeron repetidamente que por qué creían que habían sobrevivido, porque no habían sufrido la exposición de la radiación, y ellos atribuyeron su supervivencia al hecho de que estaban viviendo el mensaje de Fátima. Dijeron que habían rezado el rosario fielmente en esa casa todos los días y por eso dice que la Virgen los protegió. ¿Cuánto tenemos nosotros que agradecer a la Virgen María? ¿Cuánto tenemos nosotros que pedirle que ella siga haciendo milagros en nuestra vida? O aquel sacerdote, con la curación de aquel sacerdote, gracias al rosario. A ver cómo este sacerdote, se llama el padre Patrick Peyton, quien se hizo conocido por el rezo del rosario, y en 1938, después de haber emigrado a Estados Unidos desde Irlanda, le diagnosticaron una tuberculosis muy avanzada y decía que era incurable en aquel tiempo, pero fue él con insistencia y gracias a el rezo del Santo Rosario, cómo se asombraron y aquella enfermedad se curó totalmente. Y cómo fue curado milagrosamente por mediación de nuestra Madre la Virgen. Podemos hablar muchísimos milagros que ha hecho nuestra Madre, pues, y ha hecho el Señor por mediación de la Madre Santísima, rezando el rosario. Pues hoy les voy a invitar que lo sigan haciendo, que acudan a nuestra Madre. Pedimos especialmente, como no, por las personas que están enfermas. Pedimos mucho aquí tenemos en la parroquia muchas personas. Les voy a pedir que pidan especialmente pues por Juan Carlos, o por la nuera de Pepe, y por sus niños que acaban de tener, que están enfermitos, unos mellecitos que acaban de nacer con problemas y la madre se está recuperando. Pues les voy a pedir que pidan por ello y por toda la paz en el mundo. Como no, que el Papa está muy preocupado por la paz, como lo dijimos en el programa pasado. Pues sin más, desde esta casa maravillosa, la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, desde este lugar donde la Virgen derrama también su gracia por todos aquellos que hacen ejercicios en esta casa, les bendecimos, les pedimos que sigan muy cerquita de este milagro de Radio María y gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y la Virgen María les acompañe. Buenos días y hasta luego. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. En el ajetreo del mundo necesitamos hallar un espacio para el encuentro con Dios.